Bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos a esta lectura de abundancia. Como todos los días estoy leyendo aproximadamente 20 minutos del libro Tú naciste rico y luego vengo aquí a compartir algunas frases que me llamaron la atención y conversarlas contigo. No es una lectura textual de este libro, es una integración, porque si lo leyera textual me bajaría en el video, no podríamos aquí conversar sobre esto. Es sentarnos a pensar juntas, a conversar juntas y juntos. Es como un club de lectura donde cada uno lee en su casa, en su domicilio, en su trabajo, donde guste, y luego venimos aquí a compartir nuestra opinión. Ustedes me pueden ir dejando en los comentarios qué análisis sacaron, y así vamos conversando y conociendo otras experiencias, otras interpretaciones, por decirlo de alguna forma. Así que hoy leí desde la página 26 hasta la página 31 del capítulo número 3, que dice El creador de imágenes, y este capítulo es muy profundo, es de esos capítulos que si entiendes algo en ti va a cambiar. Y voy a comenzar leyendo textual. El conocer la creación de imágenes elimina la competición de tu vida, trasladándolo del plano competitivo al plano creativo. Por lo tanto, comprenderá pronto que, en realidad, la única competición en la que usted participará es contra su propia ignorancia. Y qué fuerte esta frase, porque cuando leí esto ¡pum!, me explotó la cabeza. Vivimos en un mundo muy competitivo, compitiendo por dinero, por éxito, por seguidores, por validación. Pero si todo empieza como con una imagen mental, como habla este capítulo, entonces no estás compitiendo con nadie, estás creando. Y la única competencia real es contra tu propia ignorancia, como dice aquí el autor. Y no puedo más que encontrar muy real y muy cierta esta frase, porque no es contra otra persona, es contra todavía lo que no sé. No se tome ignorancia como algo feo o como una ofensa. Yo antes me lo tomaba así, como me decían ignorante y me dolía mucho, pero sí, me considero muy ignorante en muchos temas, hay muchos temas que no manejo y claramente para mí ya no es una ofensa. Esto no es contra otra persona, como les decía, es contra todavía lo que no sé, todavía lo que no comprendo, todavía lo que no entiendo. Y eso va a cambiar todo cuando tú cambies esta programación que uno trae, por decirlo de alguna forma. Otra frase que anoté dice, si usted solo mira los resultados que ha obtenido, se dará cuenta de que ya ha utilizado esta gran herramienta mental. Y esto es potente igual. Bueno, si tú estás leyendo el libro en conjunto conmigo, te darás cuenta que el autor habla sobre cómo uno primero crea en la mente y luego crea acá en lo físico. Y muchas veces creemos que esto de visualizar es algo nuevo, pero cada decisión importante que tú has tomado en la vida, la imaginaste antes. De alguna forma, algo pasó primero por tu cabeza, luego pasó por tu boca, luego pasó, bueno, no niego que a veces hay ideas que no pasan por el cerebro, parece que salen como del estómago hacia afuera solamente, pero normalmente uno visualiza primero lo que va a pasar. Pero, por ejemplo, decisiones importantes en tu vida, cuando quisiste a lo mejor estudiar algo, cuando decidiste cambiarte de casa, cuando decidiste emprender algún negocio, cuando decidiste sanar algo, cuando decidiste la familia que ibas a formar, siempre primero hubo una imagen. Hubo como una posibilidad primero en tu mente y luego actuaste en base a eso que ya habías programado. No siempre ha resultado como uno quiere, pero sí uno primero se creó en la imagen. Y la pregunta no es si sabes crear imágenes, es ¿las estás creando conscientemente? ¿Las estás creando a conciencia realmente? Yo creo que esa es una gran pregunta. Y luego viene la historia. No sé si están leyendo el libro, pero hay una historia del pastor y el granjero que se las voy a resumir un poquitito por si acaso aún no has leído, te voy a spoilear. Bueno, cuenta que un pastor iba por la carretera y que vio una granja, que era una granja increíblemente hermosa, que estaba el cerco bien cuidado, la casa estaba recién pintada, los árboles estaban todos alineados, que el campo era perfecto. Y el pastor le dice al granjero, buen hombre, Dios le ha bendecido sin duda con una granja preciosa.
Y el granjero, que se secó el sudor, que estaba como cansado, como agotado físicamente claramente, le responde, sí, pastor, tiene razón, Dios me ha bendecido con una granja preciosa, pero me gustaría que usted pudiera haberla visto cuando la tenía toda para él. Me causó mucha gracia esa respuesta, es brillante, porque sí, hay bendición. Dios nos provee bendiciones, pero también hay trabajo. Acá yo tengo un dicho que siempre me decían cuando yo era niña, ayúdate que Dios sí, o sea, ¿cómo es? Ayúdate que te ayudaré. Esa es la frase, o sea, se nos pueden entregar muchos talentos, si conocen la parábola de los talentos, nos pueden entregar muchos talentos, pero si no los desarrollamos, si los dejamos guardados y no trabajamos esto, no hacemos algo más allá, obviamente no va a ser fructífero lo que tengamos. Entonces, em, hay bendición, pero también hay trabajo. Hay visión, hay perseverancia, hay disciplina, porque la granja no apareció hermosa de un rato para otro, por eso le dice, viera usted cómo la tenía él, porque era un campo solamente. Si no hubiese sido por el trabajo, la perseverancia de este granjero, jamás estaría tan hermosa. Los que tienen su casa saben lo que cuesta tener ordenado, limpio, si hay un patio hay que estar desmalezando, las personas que viven en el campo también. Para tener algo bonito uno tiene que trabajar y tiene que darle todos los días con algo, ser perseverante. Así que esto aplica como a todo, esta historia que cuenta. Porque incluso también a veces vemos el resultado de alguien, pero no vemos todo el proceso, no vemos las veces que se tuvo que levantar, no vemos las veces que tuvo que madrugar, que trasnochar. O sea, vemos que a una persona le va bien y uno dice, ah, que tiene éxito, que tuvo suerte. Siempre le echamos la suerte a las personas, pero no vemos todo un trabajo que hay detrás, no vemos toda esa perseverancia que hubo. Y voy a seguir leyendo porque habló después de la perseverancia, por eso igual se los nombro mucho. En este capítulo habla mucho de la perseverancia, pero se los voy a comentar. Primero les quiero leer esto que dice, todo lo que hacemos se encuentra precedido de una imagen. Primero pensamos para formar una imagen y luego actuamos, que es otra frase que guardé. Y muchos autores dicen lo mismo. Primero, creer para ver. No sé si han escuchado esa frase. No ver para creer, sino que primero creer para ver. Primero imaginar, luego construir. Y él pone ejemplos simples pero muy brillantes. Por ejemplo, pone el ejemplo de la silla, de que alguien se cansó de sentarse en el suelo, que se imaginó algo mejor, que la construyó mentalmente y que luego la construyó físicamente. Y después vinieron más versiones más cómodas, más sofisticadas, más grandes, el sofá, no sé qué, porque era ya para sentarse con más personas. Pero todo empezó como con una incomodidad y luego una imagen. Y así como con toda la vida, desde la caverna al condominio, dice él en el libro, del caballo al avión, del telégrafo al teléfono, etcétera. Y todos los grandes, no sé, maestros, filósofos o creadores, inventores y todo, siempre primero imaginaron algo y luego lo crearon. Y aquí hay en una frase, lo resume muy bien, que la dejé anotadita, déjenme buscar. Todo lo que se haya conseguido fue primero y durante mucho tiempo nada más que una imagen dentro de la mente del arquitecto. Él resume todos esos ejemplos que da con esa frase que me gustó mucho y dice algo poderoso que es, vea ahora que usted también es el arquitecto mental de su propio destino. Díganme si no es fuerte eso. ¿Cuántas veces tendrán que decirnos que somos creadores de nuestro destino para poder creerlo? ¿Cuántas veces se nos tiene que repetir eso? Porque yo lo he leído en muchos libros, me lo repito siempre, pero creo que aún me falta más creencia. Y esto no es poesía, sino que es como con responsabilidad que se los digo. Nos falta un poco más de creencia. Y con respecto a esta creencia que yo les digo, da un ejemplo él de un golfista, Jack Nicklaus, algo así, Jack Nicklaus. Dice que el golfista habla de ir al cine cuando va a jugar golf, que él antes de golpear la pelota primero ve el cine en su mente, o sea, ve la película, ve la trayectoria, ve el impacto, el resultado que va a tener y después de verlo actúa. Y se ha convertido bueno, de esos años se convirtió en un golfista muy famoso por hacerlo de esa forma. Y ahí viene mi pregunta, ¿cuántas veces has hecho tú eso?
pero a veces lo hacemos sin una imagen clara, entonces de repente la imagen es un poco confusa. Y cuando la imagen es confusa, porque no, primero no lo hacemos a conciencia y segundo, porque a veces ni siquiera nosotros sabemos bien qué es lo que queremos, también la acción va a ser confusa. Por eso hay veces que damos como palos de ciego, se le dice de alguna forma, que hacemos y no avanzamos, porque en realidad no tenemos una dirección clara. Así que me gusta mucho cómo ejemplifican este libro, porque son, bueno, las frases que les fui anotando hoy día, que me llamaron la atención, fueron frases muy cortitas y en base a eso empecé como a hacer los análisis, pero me gusta porque da ejemplos fáciles de entender. No sé si les pasa a ustedes. Otra parte que anoté, que me tocó profundo, fue cuando habla sobre las propiedades mentales que tenemos como personas, como individuos, y que, por ejemplo, Copérnico o Buda o el que creó el código Morse, tienen las mismas propiedades que podemos tener todos. O sea, que la diferencia no está en su estructura mental, sino que en cómo la usamos. Y muchas veces nosotros no nos sentimos como suficientes para poder decir o creer algo así, porque uno dice, ya, pero ellos eran, no sé, eran inventores, genios, y yo no lo soy, tienen un IQ mucho más grande, no sé. Uno se puede inventar mil excusas, pero luego menciona a él y dice que Jesús dijo que incluso podemos hacer mayores cosas o hacer cosas tal como él o incluso mucho más. Y ahí a mí me tocó porque para mí Jesús es un muy buen maestro, de los más grandes que hay. Soy una seguidora fiel de Jesús. Y cada frase que dice siempre la trato de tomar muy a pecho. Aunque siento que muchas veces el mensaje se ha interpretado como algo lejano, como casi inalcanzable. Pero si lo miras desde aquí, desde una afirmación de capacidad, de que sí somos capaces de hacer, no solamente como de adoración o de inferioridad, sino que de posibilidad, de grandeza, de que Él nos enseñó tanto a ser grandes, que podíamos ser igual o mejores que Él. Y me gusta mucho. O sea, yo conecto mucho con Jesús y con todas sus enseñanzas. Así que sí, por lo menos en mi opinión, creo que muchas veces su mensaje se ha distorsionado, se ha entendido desde la culpa o desde la pequeñez, eh, como que el temor a que hay que temer y no amar, eso como que me produce contradicciones. Así que, y es mi opinión, por favor, se respeta, así como yo respeto la opinión de todos los demás. Pero bueno, si puedes verlo y creerlo, puedes hacerlo, dice el planteamiento que nos hace el autor. Perdón, no puse el no molestar en mi teléfono antes de grabar. Lo siento. Así que, bueno, no lo veo desde la arrogancia, por supuesto, lo veo como una coherencia mental y por eso se los comento. La perseverancia. Con esto vamos a ir ya cerrando este resumen de hoy, porque habla mucho sobre la perseverancia, habla sobre Napoleon Hill y el capítulo de la perseverancia que tiene en su libro Piense y hágase rico. Es un libro que me gusta también mucho. Lo vamos a leer aquí nuevamente. Bueno, yo nuevamente, no sé si ustedes, pero vamos a ir trabajando acá también con ese libro porque es uno de los libros, creo, de los principales libros que uno debe leer. Y bueno, dice que él y un amigo leyeron el capítulo de la perseverancia durante 30 días y que gracias a eso tuvieron un cambio pero espectacular en sus vidas. ¿Se acuerdan que les dije que hablaba de la perseverancia? Bueno, esta parte habló mucho de la perseverancia porque decía que cuando leyeron ese capítulo del libro Piensa y hágase rico y que lo leyeron por 30 días seguidos, lo hicieron para repetir, porque la repetición integra. Cuando, de hecho, para hacer reprogramación mental y uno quiere incorporar nuevos conceptos también en su cabeza, la repetición es la madre de las ciencias, dicen por ahí. Así que hay que repetir, repetir, repetir. Es como lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes. Los que somos mamás y papás sabemos que a los niños cuántas veces tienes que decirles hasta que lo integren y lo hagan solo sin que uno les tenga que decir. Apliquen eso a aprender cosas para uno mismo. También repitan, repitan, repitan hasta que lo logren integrar. La imagen mental es poderosa, pero sin la perseverancia se va a quedar en una fantasía.
Dice también que anote más, sobre Thomas Edison y Henry Ford, que no eran más inteligentes que los demás, solamente fueron más persistentes. Y aquí conecta con la historia final que habla de John Canary, que es un amigo de él, que en ese momento no era tan amigo, sino que era un conocido y le dice que él quiere hacer lo mismo que él, dar seminario. Para llegar a esa conversación, cuenta el autor de que él estaba lleno de trabajo, que no tenía tiempo para conversar y que lo llama a este amigo y le dice, necesito hablar contigo. Y donde nos juntamos y luego de un recorrido y trasnochar y todo, logran juntarse así por una hora, algo. Y él le dice, quiere hacer lo mismo que tú, dar seminario. Pero mientras lo escucha, él piensa en las noches de sin dormir, en los miedos, en los estudios, en la preparación que tuvo, en los nervios que tiene antes de hablar en los seminarios. Y además piensa en cuántas personas más le han dicho quiero hacer lo mismo que tú. Y aquí me viene algo que ya habíamos conversado, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio? Así que bueno, mañana, en la lectura de mañana, vamos a saber qué le responde, porque hasta aquí quedó lo que alcanzamos a leer, lo que alcancé yo a leer en estos 20 minutos que leí. Pero me quedo con eso. Todos quieren el resultado, pero pocos quieren pagar el proceso. Así que quedamos hasta aquí en este pequeño resumen, pequeña reflexión, pequeño todo. Además que estoy con poquito tiempo hoy, así que mañana vamos a saber qué responde en la lectura de mañana. Espero que estén siguiendo esta lectura tan emocionados como yo. Y bueno, coméntame, ponle like si te gusta, sígueme para que podamos seguir trabajando y podamos seguir haciendo estas reflexiones. Me gusta mucho poder comunicarlas o conversarlas porque finalmente yo también voy integrando y aprendiendo más al hacer esto. Así que les agradezco por estar aquí y por escucharme. Nos vemos. Un beso.